Hoy, en Vidas Cruzadas, hablamos con Alberto Olmos, escritor, crítico literario y columnista. Ha publicado 9 novelas, la primera de las cuales, A bordo del naufragio, fue finalista del Premio Herralde en 1998. Tenía Alberto 23 años. Ese fue el año que ganó Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y esto, pese a lo que dicen por ahí, no le causó el más mínimo trauma. Su misantropía y su rechazo hacia el mundillo literario tienen orígenes más remotos y menos evidentes. Recientemente ha publicado Cuando el Vips era la mejor librería de la ciudad, que es una antología de sus artículos, y también el ensayo Vidas baratas, elogio de lo cutre. Con ustedes, Alberto Olmos. ¿Qué tienes en contra de los sofás, Alberto? No, es que no me parece natural ahora sí, pero bueno, da igual. Bueno, oye, primera pregunta, ¿tú siempre has sido tan tímido? Es una pregunta curiosa, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero no sé dónde viene. ¿Tan tímido te parezco o qué? Me parece, sí, muy tímido. Sí. Sí, yo creo que es timidez. Yo creo que si me autoanalizo freudianamente para tu placer, probablemente es en el cambio, en la pubertad, en el cambio de niño a adolescente. Yo creo que, por mi ambiente familiar y diversas circunstancias, yo creo que ahí fue cuando me retraí. O sea, yo creo que de niño yo sí que era un niño normal, incluso así como alegre, pero al llegar un poco el momento ese tan crítico de la adolescencia, yo creo que no, que me metí para adentro. También, bueno, viniendo de un pueblo a Madrid, gran ciudad, los 18 también tiene su impacto, pero sí. Porque tú llegaste para empezar la carrera de periodismo a los 18 años. ¿Y cuál fue tu sensación viniendo desde Segovia a Madrid? Pues al recordarlo, la verdad es que por la sensación que es común y conocida. De hecho, estoy viendo ahora, para hacer una reseña que saldrá en un momento dado, del documental de Georgina, la serie reality. Sí. Y ella comenta también lo de que llegó a Madrid, a Avenida América, perdidísima. Entonces, eso es un sentimiento de los que venimos del pueblo, del campo, de la ciudad pequeña de provincias, que es unánime. O sea, realmente llegar a Madrid, ya solo el hecho de no saber cómo funciona el metro, que es una cosa de una simpleza tremenda, pero tú estás ahí plantado con tus 18 años y no acabas de entender por dónde vienen los trenes. Entonces, eso ya es un punto de arranque en el que te sientes, pues eso, estúpido, incapaz, etc. Y luego, aparte, que sí es cierto que en las grandes urbes, comparado con los pueblos, digamos, pues todo el mundo va a toda velocidad a lo suyo. Entonces, es duro, sí, yo creo que llegar a Madrid en esas circunstancias. Pero hay algo liberador también en que todo el mundo vaya a lo suyo y no esté pendiente No, a mí me encanta, de ti, ¿no? Y no te observe. Yo cuando... ahora no tengo tanta ocasión porque tengo hijos y está la pandemia, pero yo cuando, digamos, salgo de España o se habla de temas identitarios, yo me siento de Madrid, fíjate. O sea, no tengo ningún nacionalismo castellano-leonés, ni ningún apego a Segovia, y para mí volver a Segovia, no digamos a mi pueblo, es un fracaso. Es una cosa que no sé si alguna vez he comentado en alguna columna o si la gente lo tiene en la cabeza, pero cuando con 18 vienes de Asturias, de Granada o de Segovia a Madrid, pongamos, a estudiar la carrera, y te relacionas, y malvives o no malvives, encuentras trabajo o no encuentras trabajo, volver siempre es fracasar. O sea, no se vuelve, bueno, si vuelves con 80 años, pues es otra cosa. Pero esto de volver con 40 a la casa de tus padres o al pueblo donde has nacido, etcétera, eso siempre es un fracaso, porque no has conseguido establecerte en Madrid. Pero vamos, realmente me siento muy madrileño, y lo que tú has comentado es exactamente lo que me viene a mí bien. O sea, salir y no tener que aguantar el típico vecino, vecina, he visto a tu hijo por allí, por allá, con no sé quién, haciendo esto, lo otro, bebiendo, no bebiendo, estas cosas de pueblo. A mí el anonimato madrileño me conviene. Sí. Y esa misantropía, por decirlo así, de la que haces gala, Bueno, espero no hacer gala, pero eso sería un poco ridículo, pero bueno, sí, no puedo negarla. no puedes negarla y es algo que ha ido A Maya. a más. Sí, sin duda. En la universidad no era así. Bueno, algún exalumno excompañero que luego ha conseguido, digamos, destacar o lo que sea, y que me lo he reencontrado, sí que me ha recordado momentos míos universitarios que me impactan. Bueno, yo en la universidad creo que fue el momento más bajo de mi apego al ser humano. Sí, era una cosa extraordinaria. No llegaba, me ponía solo al fondo o adelante, no hablaba con nadie absolutamente, me iba a mi casa. Seguro que mucha gente ahora al verme escribiendo o al verme porque haya ganado el premio aquel que gané, etcétera, dirá, este tío, qué raro era en la universidad. Sí. Pero no, también me ayuda mucho
la tecnología, no tener que salir para casi nada, puedes traértelo todo a casa. De hecho, ahora estoy en un momento, fíjate que preguntas por esto, pues casualmente estoy en un momento en que me encanta quedarme en mi casa. Me cuesta muchísimo salir. Agradecemos doblemente. Sí, yo vengo para esto porque, bueno, me hace gracia. En fin, pero sí, no, le veo poco sentido a salir si no es con personas concretas que sabes que tienes una conversación ya iniciada. Pero esto de salir por salir, como pasar al perro de ti mismo, no. Y la literatura, porque claro, tú has mencionado muchas columnas que a ti no te viene de familia, la afición por la literatura, mucho menos la dedicación profesional a la De literatura. familia, ahora mismo todo lo que pueda yo ser de familia no me viene nada. De nada. Es una cosa curiosa, sí. Sí, pero No. Entonces, ¿de dónde te parece pues, tu vocación, tanto de lector como de...? Esta introducción al ermitañismo es la explicación. Si tú lees, que yo leí mucho, como cualquiera que quiera ser escritor, no solo lees libros o obras, sino que lees memorias, de diarios, confesiones de autores y autoras, y que sé, Martín Gaite creo que era, muchos autores te cuentan que su caída en los libros se produjo porque socialmente eran disruptivos. O sea, es así, no tiene mayor misterio. O sea, alguien que en la adolescencia disfruta de parques, amigos, novias, besitos, botellones, y en la primera juventud amplía ese arco de ocio, es muy difícil que se quede en casa leyendo 1500 páginas del Quijote, ¿sabes? Y escribiendo por las noches o escribiendo un rato. O sea, realmente en la vocación y en el centro, en la esencia de la escritura, tiene que haber un conflicto social del individuo con la sociedad. Entonces, tú repasas las biografías, por ejemplo, Cela, que hace poco hablábamos de él porque se murió hace 20 años, creo, contaba que su decantamiento literario más importante se produjo cuando enfermó de tuberculosis y en un sanatorio se leyó todos los libros de no sé quién, toda la colección de Rivadeneira, creo que se llamaba. Esa cuestión de quedarse solo o estar solo aboca a escribir. Y por eso dentro del mundillo, con algunos autores con los que coincido en este punto, nos resulta siempre gracioso conocer a un escritor que es guapo, simpático, estupendo. Nos preguntamos qué hace escribiendo, ¿sabes? Ya lo tiene todo. Entonces, mi amigo Rafael Rey hace muchos chistes sobre eso, o lo hacía cuando nos conocimos, algo así como, claro, te has metido en literatura para ligar o para tener una identidad un poquito más atractiva, entonces quien es atractivo social y estupendo no sé qué hace escribiendo. ¿Sí? Pero bueno, fuera de esta frivolidad, que por cierto no me parece tan frívola, me parece bastante interesante, No, sí. también está el punto de que, en cierto sentido, reconocer a un autor se lo tiene que reconocer por un pozo de dolor. Entonces, a veces leo libros y digo, pues este tío, pues vale, pues puede escribir bien, ha estado un rato escribiendo y ha juntado 200 páginas, pero es que le falta dolor. O sea, le falta que escribe por como se solía decir, por necesidad o por tratar de desentrañar un conflicto con su entorno, ya sea con la familia, muchas veces, claro, con la propia sociedad o con las tendencias. Por ejemplo, ahora, yo qué sé, lo típico de alguien que escribiera ahora teniendo 18 años, pues sería que detestara las redes sociales, el exhibicionismo casi obligatorio que suponen, y el que no, el que está encantado con su cuenta de Twitter, su Instagram y demás, pues se dedica a postear su patética vida y a divertirse, no se sienta a escribir. Si hago el que dice, a mí no me gusta esto, no me gusta tener que estar en un grupo de WhatsApp, no me gusta cómo funciona el mundo actual, se pondría a escribir. Pienso. Sí, y se podría escribir, pero antes se tiene que haber puesto a leer, ¿no? También hay una parte ahí de que tú tienes que haberte aficionado a la lectura en algún momento, tienes que disfrutar la lectura, y luego esas dos aficiones entiendo que se retroalimentan, ¿no? Te apetece leer más a medida que escribes más y leer determinadas cosas. Sí, bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Que uno, precisamente al estar... también habrá muchos patrones de escritores, pero este que estamos aquí perfilando pues tiene que ver, sí, con que tú estás solo, entonces buscas compañía en los libros, por ejemplo, la encuentras porque te lees a Henry Miller, que para mí Henry Miller es un autor que no he leído hace 30 años, pero que a mí en la universidad me flipó. O sea, de repente lees a un tío que dices, estos son unos hijos de puta, con tacos, con frases así. Entonces te sientes totalmente, hombre, es uno de los míos. Está encabronado y lo dice y lo puede decir a la pata a la llana. Entonces buscas compañía por un lado, luego buscas, sí, conocimiento. Es bonito, el proceso de hacerse escritor es bonito porque por ejemplo, yo recuerdo leer, por ejemplo, Las Evas de Baroja,
con 20 años, además que me acuerdo perfectamente, y tenía un cuaderno donde iba apuntando las palabras que no conocía, tipo damajuana, encima leontina, o sea, palabras que ni siquiera se pueden usar, porque la leontina es, creo que es la cadenita del reloj que se pone en el pecho. O sea, palabras inútiles, ¿no? La contera del bastón. Y en ese trabajo de hacerse escritor, uno pues es como los pobres cuando van a una fiesta de ricos, que se pone ropa de más, demasiado lujosa, porque piensa que si no, no va a ser aceptado. Entonces, cuando empiezas a escribir, la ampliación de tu vocabulario se vuelve muy importante, y por eso hay una caza, digamos, en la lectura de, mira qué palabreja, mira, metempsicosis, no sé qué. Hay una palabra que me encanta que vi en Rubén Darío, nefelibata, ¿no? Que anda por las nubes, o sea, y estás ahí, y entonces las usas todas, y entonces tus textos son súper ridículos, demasiado áticos, buscarlo en el diccionario, sería el estilo ático, ¿no? De poner un texto siempre perdido de palabrejas, normalmente polisílabos, ¿no? Que es un poco lo que hace algunos estilos que no está mal, ¿no? Juan de Prada, por ejemplo, o sea, esta cosa de elegir siempre la palabra más larga, más complicada, más sonora, y ahí vas haciendo una primera incursión. Y ya que digo esto, ahora mismo, y creo que en mis columnas a veces se nota, yo el estilo realmente tanto para escribir literatura como para cualquier cosa que sea que haga con la escritura es el más sencillo posible, ¿no? Por ejemplo, yo a veces releo a Josep Pla o a Rosa Chacel o Rulfo, entonces la frase sencilla, a mí esa es la que más admiración me despierta, ¿no? Por ejemplo, Ricardo F. Colmenero en El Mundo, esa prosa que él hace, esto es un tópico, pero hay que decirlo a veces, o sea, es la más difícil. Una frase sencilla de me levanté y salí a correr, punto. En lugar de una frase llena de adjetivos y de meandros un poco para impresionar al lector, pero no, una frase sencillísima y que vayan sumándose frases sencillas y eso vaya cuajando una retórica, eso es muy complicado. Eso requiere mucha reescritura también, ¿no? Que parece... No, yo creo que reescritura ya no existe eso, sino requiere haber practicado mucho y a veces te sale solo. Yo supongo que a Colmenero le pasará lo mismo que nos pasa a todos, que sus mejores columnas son las que menos esfuerzo le cuestan, aunque nadie lo vaya a notar nunca. O sea, porque a veces te pones y te sale solo un texto cojonudo por la pura inercia, porque estás despistado, y otras veces picas piedra 3 horas para hacer un texto, lo corriges 50 veces y no es tu mejor texto. En ese sentido es poco agradecido, pero tiene que ver, te digo, con la trayectoria que llevas. Hablando de textos conseguidos, tú saltas, digamos, a la esfera pública cuando a finales de los años 90 quedas finalista del premio Herralde de novela que gana Roberto Bolaño con Los detectives salvajes, que es una historia un poco como de Rocky, ¿no? O sea, como que llegas ahí como esa aspiración, que parece como que puedes ganar el título mundial y... No tiene nada que ver. No, dime. Sí, tiene que ver. Vale. Tú dime. Entonces, bueno, ahí esa es tu primera novela, la primera novela que publicas, que te publica Anagrama y que ya está incluso en ¿Bolsillo? En Bolsillo, efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, sigues escribiendo literatura y te vas a Tokio, ¿no? Pasas 3 años en Tokio aproximadamente. Creo que solo poner 4, pero fueron 3 y pico algo, sí. 3 y pico años en Tokio. De ahí no, Tokio no, en Japón, en realidad. Bueno, perdón, de Japón, sí. Tokio digo por la novela Trenes hacia Tokio, ¿no? Que es sí, precisamente porque yo vivía en provincias, una ciudad que se llama Moca, con el café, o no sé cómo se llama esto, de 40 o 50 mil habitantes. Pero con perdón la pregunta, ¿o qué quieres que te diga? Ahora voy a la pregunta. Bueno, bueno, primero... No es que lo de Rocky no tiene ningún sentido. A ver, cuéntame por qué no tiene ningún sentido. Me dicen, Bolaño no te gusta porque te ganó el premio Herralde. Eso no lo he dicho, Ya, pero me ha recordado eso, ¿no? Entonces, sí, recuerdo que has escrito sobre eso. Es tan inocente pensar que yo tenía ninguna oportunidad de ganar el premio Herralde contra un autor que llevaba 3 libros publicados en Anagrama. O sea, es tan ridículo. Es tan ridículo pensar que yo tengo, digamos, una actitud competitiva con un señor que tenía 30 años más que yo, o 20. Es decir, creo que además no es que sea muy interesante, me interesa a mí a los cuatro que me gusta la literatura. Pero es verdad que una vez, ahora voy a lo que voy, con Andrés Trapiello, que alguna vez tomo café, con él, una vez me habló como que Benet estaba compitiendo con Galdós y yo me extrañó porque pienso, bueno, Galdós es Galdós y Benet está en otra generación. Entonces yo creo que cuando empiezas, tu sensación de competencia es realmente tu generación y tu edad. Y según vas creciendo, te das cuenta de que si tienes una ambición loca y si te va muy, muy bien, en realidad sí estás compitiendo con todos los autores de 100 años alrededor tuyo, ¿sabes, contigo? Porque dentro de 300 años, o Javier Marías o Cela, aunque parezcan que son sucesivos, pero en realidad sí que son simultáneos, ¿no? Entonces, a eso voy, que yo cuando empecé
en Anagrama, cuando me publicaron, yo estaba pensando en los libros que leía de gente de mi edad, de Mañas, de Luz Echevarría, de Prada, de esta gente, Juan Monilla, etc. Estos eran un poco pues, el rollo, pero este señor no me tocaba. Y luego, bueno, luego no es que siguiera así, seguí escribiendo, pero tuve un momento que he visto en perspectivas estupendo, que es de fracaso absoluto, porque les mandé más libros a Anagrama, me los rechazaron todos, y todos a lo mejor eran 4 o 5 novelas. Pero yo escribía un libro al año y se lo mandaba, y me lo rechazaban. Y luego en Japón pues me fui por motivos, digamos, que se suele decir personales, y allí escribí varios libros, y a mi vuelta, más o menos, coincidió que Lengua de Trapo pues me los publicó casi todos, o todos, vamos, cuatro libros. Y ahí empiezas también tus andanzas como crítico literario en un blog que tuvo bastante fortuna. Sí, bueno, no sé si se puede considerar crítico literario a alguien que escribe sin cobrar. Bueno, hacías comentarios literarios sin cobrar en el blog del Lector Malherido, que tuvo bastante predicamento, es decir, que de hecho luego se lo convertiste en una web más sofisticada y que fue bueno, ahí estuviste varios años hasta que El Confidencial... Muchísimos años, sí. Sí, desde que empezaste, en 2005 a lo mejor. Sí, es un tema que también me interesa solo a mí, o no lo sé, pero que tiene que ver, digamos, con mi conflicto precisamente con el mundo. O sea, yo me pongo a escribir un blog sobre libros porque me gustan mucho los libros y porque me apetece mucho. Cuando ese blog funciona, y tenemos que retrotraernos a un momento en el que los blogs estaban de moda, había reportajes en los periódicos sobre blogs, los mejores blogs, premios sobre blogs. En ese contexto, como mi blog a veces era citado en Babelia, no en Babelia, no, en Tentaciones, en sitios así, y a veces notaba yo que tenía recorrido, entonces mucha gente consideraba que yo me hice ese blog para hacerme promoción a mí mismo. Es la acusación que yo arrastro que más me molesta en el mundo, ¿no? Cuando la gente interpreta todo, lo que hace es como modo de trepar. Entonces, claro, es una ingeniería inversa de, claro, es que ellos es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, este blog efectivamente era bastante leído, pero era anónimo, o sea que tampoco me proporcionaba, digamos, nombradía o publicidad, pero simplemente me gustaba, porque claro, lees libros y quieres comentarlos. Y me sirvió mucho porque, y te digo que estuve escribiendo a lo mejor, yo no sé, 10 años, y escribía a veces 3 o 4 posts a la semana. Entonces yo creo que ahí se fraguó, gracias a Dios, porque al final todo tiene un rédito, ¿no? Se fraguó bastante del estilo que ahora puedo estar empleando en El Confidencial. O sea, ahí se fue, los estilemas que diríamos, ¿no? Algunas marcas de estilo, algunas gracietas como típicas de mi voz, las encontré ahí. Y las encontré ahí en un sentido bastante probable, porque era anónimo, porque como tampoco me pagaban y no sabía quién me podía leer, pues me permitía muchas burradas. Y si ahora lo rebuscaran, que de hecho, gracias a Dios, lo borré, en estos tiempos de hipercorrección política, me crucificarían, porque decía todas las burradas que te puedes imaginar, sobre todo los temas intocables que te puedas imaginar, que efectivamente, para las personas cabales, que somos la mayoría, todo el mundo entiende que es humor y que son bromas. Pero claro, como estamos en este contexto de estupidez absoluta, pues sería incomprensible, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un post que iba sobre el Mein Kampf, ¿no?, de Hitler, y empezaba la reseña: por fin tenemos poesía en este blog. ¿Sabes? Cosas así chorradas. Entonces, pero ese procedimiento mental que yo practiqué con este blog es realmente la esencia de mi escritura ahora mismo, que es tratar de romper el cliché, romper el prejuicio propio, romper el miedo al qué dirán los demás de lo que acabas de escribir. Explorar ideas extrañas, explorar incluso ideas que ni crees en ellas. Simplemente vamos a poner una frase absurda, contraria al sentido común. Por ejemplo, puedes empezar un artículo, imagínate empezar un artículo diciendo: el cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. Coñazo. Entonces tú dices, sin pensarlo, en plan payaso, en plan Ignatius Farray, en plan, por eso los cómicos me gustan mucho, ¿no? Entonces tú dices: el cambio climático es maravilloso, estoy a favor. Entonces ya te pones, la cabeza te pone una perspectiva de decir, ¿cómo voy a seguir esta idea tan absurda? Y si eres capaz de seguirla, al final dices cosas más interesantes. Pero claro, luego la gente, como no sabe leer, pues no pilla la ironía, no pilla que es una burrada, una putada, etc. Entonces te pueden decir: es que eres negacionista, no sé qué. No, es realmente tratar de explorar, a ver, porque si nos quedamos en los cauces comunes del pensamiento y de la ética que rijan la sociedad, pues es todo, pues eso, artículos aburridos, textos monotemáticos que no van a ningún lado. Y quería entrar en eso. El blog te proporciona como dices, digamos, pule tu estilo o un estilo que después has desarrollado. Sí, considero lo que es un mito del siglo XX, lo de tener una voz propia. Más o menos, sí.
Bueno, es un mito, pero es una realidad. Es decir, la idea Sí, de pero que yo tú... creo que ahora ya se perdió. Yo creo que ahora todos los autores más o menos más jóvenes que yo, a lo mejor es que no han leído nada, pero no tienen esto que teníamos los que leíamos a Marías, a Cela, a Baroja, la obsesión de la voz propia, del estilo de que de... te lean un párrafo y sepan que eres tú. Exactamente, eso, lo lees eso lo ves en declaraciones de Umbral, de Marías, de Cela, de todos los grandes autores. Está esta obsesión de coge un libro mío, abro, lo leo y lees cualquier cosa y sabes que es de Umbral y no de Marías o es de Torrente Ballester, ¿no? Yo creo que ahora se escribe muy... todos igual, muy planamente y sin esa preocupación por el estilo. Te iba a preguntar, tú te incorporas al Confidencial en 2015 y es cuando te conviertes, digamos, 15, sí. en columnista. Es decir, empiezas a tener una columna. Bueno, más bien, así que me convertí en crítico literario. Empecé haciendo 4 columnas al mes, una semana, que centraba en un libro que había leído, sí. Vale, y que hacías cultura. Claro, yo quiero hablar un poco de esta segunda fase, es decir, que tenemos al Alberto Olmos escritor y tenemos al Alberto Olmos columnista, que ya es un, bueno, vamos a decirlo vamos a decir articulista, que ya tiene una entidad propia, es decir, que ya te has labrado una trayectoria y un prestigio, o sea, no eres un escritor que también hace artículos, sino que también tienes un lugar ahí y a partir de no sé qué año no solo escribes de libros, sino que empiezas a escribir, digamos que abres, Sí, tema libre, digamos. Sí. Abres los temas y también hablas de política y te conviertes en un comunicador o un opinador político también referencial. Es decir, ¿cómo llevas esta referencial Eso es curioso, ¿no? Realmente. para... Dices la palabra prestigio y referencial, y eso cómo se mide, ¿sabes? ¿Quién lo sabe? O sea, no, que me parece muy bien, pero que te saco el tema de que... Yo lo opino, hombre, claro. Tú lo opinas, pues Claro, eso es sí, guay. sí, lo opino yo, ¿qué más Sí, hace pero falta? los amigos de otro también opinan que su amigo es muy buen Eso escritor. se lo cuentan. O los Tú hazme fans, caso a mí, ¿sabes? no Todo el te mundo tiene preocupes. fans. ¿Sí? Entonces, ¿cómo...? ¿Sabes? Te lo voy a decir porque es una cosa que te quería soltar. El prestigio. El problema del prestigio del mundo editorial es simplemente que no tiene más sentido que el reconocimiento de tus pares. Pero el reconocimiento de tus pares en un ecosistema tan pútrido como el mundo editorial tiene que ver simplemente con lo que tú me has señalado al principio, que es salir de casa todos los días y hacerte amigo de todo el mundo. Eso es el prestigio del mundo editorial. O sea, es una cosa ridícula. Porque libros que venden esos cientos de ejemplares, en principio dirías, bueno, es que no lo lee nadie le interesa, pero su autor es imprescindible, es llamado por todos a todas partes y tiene que ver con esa cuestión social. Entonces, claro, como te he dicho, no se puede negar que mi discurso es coherente. Precisamente si te estoy diciendo que la vocación literaria parte muchas veces de la asociabilidad, que el éxito literario sea esencialmente social, es totalmente contradictorio. Pero es lo que yo me encontré en el mundo de los libros cuando llegué, que al final había que ser un representante de uno mismo todo el tiempo, un vendedor puerta a puerta de tus libros. Entonces, claro, eso es muy complicado. A lo que iba. El referencia, no sé qué, quién es el mejor columnista o quién se lee mucho, pues gracias a Dios o no, pero yo creo que sí. En la prensa digital están los clics, están unos datos fríos y inapelables, ¿no? Pues esos datos yo soy bastante fan. Como soy bastante fan de las ventas de los libros. Si ya cuando era escritor, como ves, hablo en pasado de ser escritor, aunque ahora probablemente siga publicando libros y tal, pero no me siento tan escritor como antes, ¿no? Bueno, cuando era escritor ya pensaba que si un libro mío vendía muchísimo, eso es todo el prestigio que yo querría. O sea, si tú haces el libro que tú quieres y el que tú crees además que está a la altura de la tradición literaria que veneras, ¿no? Haces un libro según tus criterios estéticos y ese libro vende muchísimo, lo que digan los críticos te tienes en cuidado, lo que diga cualquiera te tienes en cuidado. Pues esto es un poco igual. Yo el otro día tuve como una especie, bueno, alegría, efectivamente, porque un artículo mío, por lo que parece, tuvo un tráfico escandaloso, ¿no? Se trata de un artículo, no sé si lo habrás leído, que es sobre la herencia, que tiene un título así como muy llamativo, que es «De mis padres heredo yo, no tú». Entonces, de repente me dicen que tenía 419.000 IPs distintas en diciembre. Y en enero ha tenido 100 y pico mil, ¿no? Entonces, ahí tienes, de pronto, más de 500.000 personas, sin duda más, que han leído algo tuyo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, eso, viniendo del mundo editorial, donde ni tu compañero de oficio lee tu libro,
O sea, y luego vende 602, 1501, pues es bastante ridículo. Entonces, no sé quién decide que yo en concreto soy o no soy referente o soy o no soy mejor o peor columnista. Entonces yo me fío de simplemente que los artículos míos se leen y a veces se leen de una manera que me asombra, vamos. Claro, te leen mucho. Ahí es donde veo yo la referencialidad. O sea, el hecho de que se te pueda considerar un columnista de referencia, pero me interesa también, y quería entrar en ello, en esa distinción que haces entre el mundo editorial, donde tú mismo señalas que tu timidez o tus escrúpulos a la hora de hacer pasillo o ir a fiestas, digamos, a colocarte en el campo cultural, ¿no? Por decirlo con Bourdieu, pero pero extraliterario, ¿no? No se te da bien y no te interesa. Sí, es una idea que me relajó mucho cuando dije, esto es lo que hay que hacer, pero que es que como además no lo voy a hacer bien, pues me ahorro el ridículo y el fracaso. ¿Sabes? O sea, no se me da bien, entonces si fuera a hacerlo además lo haría fatal, con lo cual ni siquiera tengo ninguna oportunidad de hacerlo. Pero sí, bueno, la diferencia entre estos dos mundos tiene que ver con cosas muy sencillas, como que es que una columna pues normalmente puede tener 800 palabras y hasta que los periódicos se pusieron los muros de pago, todo el mundo tenía acceso, ¿no? Entonces, el tema es que una columna de 800 palabras no la puedes ignorar. ¿Sabes? Se lee, la gente la accede, pero un libro que además es un poco un concepto menestral, pero está cerrado. Un libro tiene 100.000 palabras, tienes que hacerte con el libro, abrirlo, transitar, como dicen los cursis, las 100.000 palabras y luego ya opinas o no. Entonces, claro, la diferencia que yo vi en estos mundos es que una columna muy buena porque sea escandalosa, porque sea muy graciosa, porque sea muy fina, no la puedes... no está al servicio de... Y además está en el mismo soporte sobre el que trabajas, ¿no? Es decir, que encima puedes... Sí, la gente va a llegar a esa columna sí o sí, no hace falta que la promocionen, que la den un premio, que la tuitee todo el mundo. No, es una columna chula, funciona. Es lo que me decía un amigo que hace viñetas, que también viene del mundo de los libros, que la viñeta es buena o no y todo el mundo lo ve y no hay más que hacer. Si hagan un libro, para que la gente se moleste en leer tu libro es muy complicado. Y no hay quórum de lectores, entonces ahí es donde se cuela el falso prestigio, el puro oropel de lo social. Y por todo lo gremial pesa menos en el columnismo que en... Yo por lo menos sí lo he notado, también puede ser que, en fin, que viva en la parra, pero sí, la sensación que tengo yo de escribir libros y escribir columnas es que las columnas me han dado mucho más en mucho menos tiempo, tanto más dinero como más satisfacciones. O sea, un premio como el David Gistau es exactamente lo que yo soñaba en literatura, que la gente lee un libro tuyo y te da un premio, que no tiene más. O sea, yo mandé la columna como la manda todo el mundo, no sabía quién era el jurado, del jurado que eran 8 o 9 conocía de una vez o dos a dos, ni siquiera en plan que nos caéramos particularmente bien, y me llaman y me dicen que he ganado, ¿no? El sueño ese que te venden de, hoy vas a ganar el Planeta si mandas un libro. Pues no, el Planeta ya sabes que no se gana así, ni el premio Real se gana tampoco así. Otra de tus líneas más recurrentes, tanto en el blog como en algunas columnas, ha sido precisamente denunciar o señalar esa hipocresía que ves en el mundo editorial, en los premios, en las editoriales, y que por lo que dices no ves que sea un mundo tan apañado el del columnismo, ¿no? ¿Te ha traído muy malas consecuencias esta actitud tan confrontacional con el mundo editorial? No, yo de hecho me sorprende que aún me publiquen libros, la verdad. Porque yo he hecho todo lo posible para que me echaran del mundo editorial. Todo lo posible. O sea, no se puede meter más la pata, decir más cosas inconvenientes y tener una actitud menos responsable que la que yo he tenido en los últimos 15 años. O sea, yo veo, por ejemplo, autores, no sé, Luis Echevarría la tengo en la cabeza porque hace poco Víctor Lenore la entrevistó en el podcast que tiene y ella deslizaba un término que yo no conocía que se llama has been en inglés. ¿Tú lo has oído eso? Decir que alguien... ha sido, ¿no? El que ha sido. Sí, pero que si tú lo habías oído esto, que es ser un has been. Bueno, pues es verdad que ella se está autoeditando y dices, es una cosa incomprensible, ¿no? Porque ya ha llegado a vender tantísimo que no puedes caer hasta la expulsión, porque publica Luis Echevarría en cualquier editorial, digamos, conocida española y venderá más que la media seguro, digo yo. Pero bueno, a lo que voy es eso, que yo me sorprende a veces sin la... Pero problemas no me ha traído ninguno, casi nada me ha traído ningún problema. Fíjate que el otro día me escribió un señor, un mail en mayúsculas, no sé cómo consiguió mi mail, insultándome, pero de la forma más desagradable que te puedes imaginar,
por un artículo sobre Cela que salió en mi periódico y que firmó Carlos Prieto. Eso es lo peor que me ha pasado. Pero sobre lo que yo digo y hago y tal, no tengo grandes disgustos, sinceramente. De hecho, una de las ironías, sobre todo de escribir sobre libros, es que lo más incómodo es hablar bien de un libro. Es una cosa increíble, tío. O sea, yo pongo mal un libro, que suele pasar pocas veces, digamos, de un autor español vivo con el que me pueda cruzar, y ese autor pues dice, pues nada, te pongo en la lista negra, lo que sea, pero no me manda un mail, no se enfada, no noto yo que mueva los hilos para perjudicarme, porque al fin de cuentas estoy en mi casa metido, se me puede perjudicar poco. Pero cuando pones a un autor el libro bien, notas a veces que no le gusta que le pongas bien. Sabes, que tú le pongas bien. Entonces notas que no, porque no tuitea, porque no te da las gracias, o, no sé, o porque toma tu halago y ya te sitúa por abajo, me has halagado, ya, no sé. Es lo que más incomodidad me produce. Es una cosa bastante irónica, ¿no? La del halago y la gente que cómo lo recibe frente a un ataque directo, que es mucho más llevadero, por lo que parece. Pero vamos, yo tengo que también a veces cuando he escrito sobre política, que me he dado cuenta que dejo de escribir de política porque es que es un coñazo impresionante y no soy un comentarista político, que a mí, por ejemplo, tú sí me pareces una persona con unas ideas socialdemócratas en la cabeza y un interés por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cosas a mí que me tienen sin cuidado. Y entonces lo importante no es si es importante o no, para un articulista, si es importante o no ese tema en nuestro contexto de actualidad, sino si a mí me pone. Entonces, claro, si yo me pongo a escribir cosas que no me interesan, pues mis columnas son un coñazo. Entonces, yo tengo que escribir sobre cosas que me ponen. Entonces, a mí todo lo que era Podemos, entrando, saliendo, yendo y viniendo, y todos sus avatares, me parecen muy sugerentes para escribir columnas, y por eso escribí varias a veces sobre Irene Montero, sobre Pablo Iglesias. Pero ahora no hay personajes de ese color literario. O sea, Pablo Casado, por ejemplo, una columna sobre Pablo Casado es dificilísimo porque es como de Chisiná todo. Y a lo que voy, que nunca nadie me ha escrito, me ha llamado, me ha dicho, ¿qué has hecho? ¿Qué has dicho? No, es una cosa que... O sea, echas de menos a Podemos como inspiración literaria para... Eso es complicado. Fíjate que yo no tengo mucha simpatía por digamos, gobierno, por cómo hacen las cosas, etcétera. Pero a veces pienso, claro, si de repente gana otra formación o otras siglas, es verdad que como periodista al que le inspiran las bobadas de Garzón y las bobadas de Irene Montero, pues ¿qué vas a escribir? ¿No? Porque tendrías que esperar que los de Vox entraran en el gobierno e hicieran también bobadas, cosa que probablemente sucedería. Entonces tendrías ahí otro campo de trabajo, ¿no? Que gane quien gane, pero que sea un bobo. No vaya a ser que nos quedemos sin inspiración, ¿no? Bueno, en términos profesionales sería un poco así, pero en términos de país, la verdad es que podría ganar gente honrada y competente por una vez. Y bueno, por ir terminando, tus últimos libros, Vidas baratas, Elogio de lo cutre, Irene Belaire, y antes había salido tu recopilación de... Sí, de artículos. También he sacado una biografía de una escritora transexual que se llama Jan Morris. Sí. ¿Vas a volver a escribir ficción dentro de poco? ¿Tienes pensado publicar algo? Pues no tengo eso en la cabeza. La verdad es que la incursión en el ensayo de lo cutre me ha hecho gracia, entonces a lo mejor sigo un poco por ahí. Pero es raro, sí es raro la inclinación de uno por un género u otro. A veces incluso es como un descubrimiento, decir, no, si en realidad a mí escribir ficción tampoco me gustaba, no lo sé. Pero no lo tengo claro, pero vamos, como tampoco tengo una masa de lectores impresionante esperando libros, pues realmente puedo hacer lo que se me ocurre. Pero en general siempre he sido bastante autobiográfico. O sea, yo realmente creo, con todo y que tengo muchos autores que puedo valorar, que hacen novelas sobre sí mismos o novelas sobre libros, pero yo creo que el sueño de todos los que orbitan alrededor de lo literario realmente es ser capaces de escribir novelas, digamos, como Dios manda, es decir, una historia de ficción pura, con más o menos pinceladas biográficas o autobiográficas, pero que sea eso, una historia, unos personajes, una trama. Y todo lo demás son fracasos que funcionan a veces. Es decir, no puedes hacer eso, entonces haces una novela sobre que no puedes hacer eso, sobre ti mismo, sobre los libros que has leído, y hay un poco de eso, por ejemplo, en Vilamatas, en Francisco Umbral, ¿no? En no poder hacer realmente una novela al estilo de Tolstoy, que es lo que queríamos hacer todos. Pero tampoco una Agatha Christie, es decir, no puedes ordenar una trama. Eso sí, eso es lo más. Lo más es hacer una novela que genere digamos, una fábula estética
que se filtre en la sociedad. Por ejemplo, todo el mundo sabe la metamorfosis, lo que significa de Kafka, ¿no? Convertirse en un escarabajo, tal y cual. Esas ocurrencias de ficciones son el top. Y luego lo demás, por mucho que se venda, no, es que yo no quiero hacer lo tradicional, quiero hacer evolucionar la literatura, hacer otra cosa distinta, experimentar. No, es que tú no eres capaz de hacer ese tipo de libros de forma excelente. Entonces, por fracaso y por prueba y error, acaban saliendo libros que también están muy interesantes, pero no dejan de ser para mí segunda división. O sea, la primera división es una historia bien contada y fascinante y con personajes potentes, etc. Eso es a lo que he concluido y yo, evidentemente, creo que también por la preeminencia del yo en mi conciencia narrativa, tampoco puedo... me cuesta muchísimo inventarme unos personajes y una historia porque no me interesan ni a mí. A mí lo que me interesa es pues, una novela sobre un articulista, una novela sobre un pueblo de Segovia, más o menos algo que pueda yo conocer. Pero la ficción así pura y de... La admiro mucho, ¿no? Incluso en las series de televisión hay ocasiones en las que las historias que se les ocurren son tan increíbles y tan bien hechas y tan bien dialogadas. O sea, es que es muy complicado escribir una buena historia. Tienes que tener una idea narrativa interesante y una trama, crear unos personajes, hacerlos dialogar perfectamente, tener un final que todo cuadre. O sea, es muy difícil. Yo admiro mucho a los guionistas de series, de hecho. ¿Te gustaría probar eso? Fíjate que estoy acabado ya. O sea, que yo me siento que tengo 50 años, que tengo 47, pero que con 50 años... Pero a veces me digo, tenía que haber hecho guiones, tenía que haber hecho monólogos, tenía que haber escrito podcast, de todo, ¿no? No sé si es un poco tarde, pero aparte ya digo que no creo que sea mi competencia ni tenga esas habilidades de escritura de guión, porque la literatura es desparramarse, jugar con las palabras y un guión es neto, pasan cosas todo el rato, o hablan o pasan cosas. No hay digresiones, no hay frases bonitas. Entonces ese trabajo yo creo que no se me daría muy allá. No sé. Bueno, Alberto, antes de que te vayas, te quería preguntar, ¿a quién te gustaría que trajéramos para entrevistar y para tenerlo aquí sentado? Bueno, se me ocurre el productor de cine Enrique Lavigne, que últimamente, además lo he visto en otras entrevistas, le han hecho homenajes y creo que tiene una trayectoria ya bastante larga y además lo he tratado lo suficiente como para recomendártelo, porque creo que tiene una visión de la vida entre culta y rockera y juvenil y muy apasionada que es bastante interesante. Tomamos nota. Muchas gracias. A ti.